Hola, buenos días para todos. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación el día de hoy al CIPAS que se programó. Es un CIPAS donde vamos a tratar el tema alusivo a la unidad número 3 del curso de estructura molecular, metales y metalurgia. Adicional, aprovecho para indicarles una información que se nos ha dado desde la dirección del curso, desde la directora, y es que, pues ustedes saben que el curso de estructura molecular, su última actividad por 125 puntos, es de forma individual un examen que se debe desarrollar y que este examen pues debe cumplir unas indicaciones previas para poderlo realizar correctamente. Tiene lo que les acabo de mencionar, 125 puntos. Y en lo que respecta a la parte académica, esos 125 puntos son a través de un quiz que tiene un tiempo definido, unas fechas definidas que están publicadas en el curso, pero que en cuanto al académico son de todos los temas que nosotros hemos desarrollado desde que empezamos con el curso, este periodo. No corresponde a un tema en específico o una unidad en específico, sino que es, como diríamos vulgarmente, de todo un poquito. En ese orden, entonces, como esta unidad 3 más o menos a finales de la otra semana, estará próxima a vencer, a que ustedes entreguen el producto. Estemos pendientes a partir del lunes 21 en el foro con la publicación que haga de información referente al próximo CIPAS. La idea es que programemos, yo creería que jueves de la otra semana, igual están pendientes en el foro, de tener un CIPAS donde veamos parte de los temas, digámoslo así, más relevantes de estas tres unidades para que de una forma u otra les sirva a modo de repaso o preparación para cuando estén en el desarrollo de la última actividad del curso. Entonces, por medio de ese CIPAS, vamos a hacer una recapitulación de los temas. Yo voy a organizar entonces un material que sea una mezcla precisamente de todo el material que les he estado presentando a lo largo de los IPAs que hemos venido desarrollando. Y así entonces, por el enlace de grabación que también se genera, pues lo estaré compartiendo para que ustedes en la medida de la disponibilidad de tiempo que tengan, lo revisen y se preparen lo mejor posible para esa última actividad. Entonces, esa es como la primera información para que entonces por favor estemos pendientes todos de, pues primero, empezar ya ese estudio de todo lo que hemos visto, empezar el estudio, no, empezar a ese recordar, a ese afianzar los conceptos que de pronto por A o por B de las otras unidades ya se nos han olvidado, pues ya estas son horas de irlo retomando nuevamente para que en esa prueba a cada uno de ustedes les vaya lo mejor posible. Esta unidad número 3, metales y metalurgia, mm, diría yo que es una de las unidades más amigables del curso. Acabamos de terminar una unidad 2 que era un poco más compleja, el tema de números cuánticos, configuración electrónica y demás. De pronto se hace un poco más denso. El componente práctico, pues que al mismo tiempo estuvo como en unas fechas iguales a esta de la unidad 3, pues ha hecho que de pronto la mayoría de ustedes, pues el mayor tiempo hasta ahora se lo han invertido, se lo invirtieron al componente práctico del cual ya hicieron entrega y pues ahora es que están retomando lo que queda en el tiempo esta semana para poder hacer
la unidad número 3 y cumplir con la actividad. Sin embargo, eso no es problema, es entendible porque sabemos que pues ya cuando se está finalizando el curso, estas dos actividades del componente práctico y la unidad número 3 se cruzan. Precisamente debido a ese cruce, para los que ya han estado leyendo la guía y han avanzado incluso con aportes, es que digo que esta unidad es como mucho más amigable, está un poco más liviana en sus actividades, en su estudio, cada uno de los ejercicios que deben desarrollar para que pues puedan entregar todas las actividades que se piden. Y el CIPAS de hoy no es la excepción. El CIPAS de hoy vamos a hablar de metales y metalurgia, pero de una forma más de historia, de aplicación a la vida cotidiana, de cómo nació estos dos temas de metales y metalurgia, cómo evolucionó a través del tiempo, cuáles fueron los primeros hallazgos e información que se tiene al respecto, qué se conserva de la historia que sea alusivo a la metalurgia, hasta llegar hoy en día a nuestros casos puntuales. Eso es más o menos el CIPAS que tenemos el día de hoy, que espero que alguna de la información que les dé les quede en su recuerdo, les sirva, aprendan y bueno, en la medida de lo posible, pues de lo que se pueda, claro está, sea aplicable para el desarrollo de esta actividad. Pero como les digo, el CIPAS más que todo hoy es de conocer un poco más del tema. A veces no hacer justo lo que nos piden, justo el desarrollo de los ejercicios, justo el desarrollo de la actividad en particular, sino, ¿por qué no?, darnos un tiempo, un espacio para tener un espectro un poco más amplio del tema que estamos estudiando. Entonces, a partir de este momento, voy a compartir mi pantalla para mostrarles el producto, no, la presentación que elaboré para ustedes el día de hoy. Denme un momento. Eso es aquí. Entonces, la unidad, metales y metalurgias, estamos en la tarea número 4 en el desarrollo del CIPAS noviembre 19 del presente año. ¿Qué vamos a empezar? Como empieza también la guía en su desarrollo, que es unos conceptos, un vocabulario por afianzar en cuanto a un mineral, que es una sustancia básicamente que existe en forma natural y que tiene asimismo unas características o un rango de composiciones químicas. Pero importante, mineral, sustancia que existe de una forma natural. Una mena es un depósito de minerales lo suficientemente concentrado como para permitir la obtención económica de un metal deseado. Es decir, que hay un rendimiento, hay una concentración, como bien lo dice en el párrafo, lo suficiente, lo considerable como para que se haga un proceso donde económicamente resulte rentable y se obtenga el metal deseado. Y la metalurgia es entonces la ciencia y tecnología que trata de la separación de los metales de sus menas y de las aleaciones. Otro concepto entonces, aleaciones. Es una solución sólida formada por dos o más de un metal o metales, con uno o más no metales. Es decir, una combinación, bien sea entre metales o entre no metales, conocido como aleación. La metalurgia entonces es fundamentalmente definida en que se ocupa de investigar los procedimientos mediante los cuales se pueden extraer, claro, siempre con un beneficio económico, pero cuando uno habla de beneficio económico, no solo hace referencia al acto lucrativo, como que haya una ganancia, sino que, pues, en términos económicos, sea equilibrado lo realizado versus lo recibido, ¿no? Es decir, que aquel proceso, aquellas tecnologías, tiempos, espacios que se vayan a invertir precisamente para la extracción de estos metales sea lo suficiente ante la tarea que se va a hacer. Entonces, a eso hace referencia el beneficio económico.
¿De dónde se va a extraer? Como lo decíamos ahorita, de las menas. ¿A quiénes se van a extraer? A los metales útiles. ¿Para qué? Pues para hacer aprovechamiento del producto, de los subproductos, así como las operaciones para darle la forma más adecuada para que se optimice su posterior utilización, es decir, que todo el proceso sea lo suficientemente rentable y aprovechado. Este tema de la metalurgia, entonces, tiene varias divisiones. En lo que es la metalurgia general, también conocido como la metalurgia extractiva, la metalurgia o estado metálico y las metalurgias especiales. Nosotros para el grado en el que estamos estudiando esta unidad y el desarrollo del curso, pues estamos en la primera división, que es lo que es la metalurgia general, extractiva, introductoria. Entonces, empezamos a definirla como ciencia. En cuanto a la historia se refiere, se conoce que los primeros pasos de la metalurgia fueron todo a través de conocimiento empírico, o sea, como tal no había una ciencia que la respaldara, sino que todo se debía a habilidades personales que cabe más del arte que de la ciencia. Precisamente por eso es que se le llamó inicialmente un conocimiento empírico. Sin embargo, este conocimiento empírico fue cobrando tanta importancia como lo tienen los metales hoy por hoy y en su momento en la historia, la relevancia que tuvieron para la humanidad y que tienen en estos momentos, pero aquí no estamos haciendo referencia a la importancia que tuvo para la humanidad aquella época desde las primeras épocas que se conocen. Asimismo, cuando se hablaban de metales y aleaciones, aun cuando no se diera una definición exacta de una base científica, pero toda el poder, los servicios que se le daban a estos productos. Hasta hace aproximadamente 200 años, el hombre basó su civilización solo con 8 metales: el cobre, el oro, la plata, hierro, plomo, estaño, mercurio y zinc. Y adicionalmente con 3 aleaciones, es decir, las combinaciones que veíamos, que fueron el acero, el bronce y latón. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, que gracias a Dios existe y nos permitió básicamente avances en el conocimiento científico, avances en las ciencias básicas, la biología, la química, la física, la matemática, pues que nos ha permitido que actualmente ya ese grupo de 8 metales de aquel entonces se haya expandido, agrandado considerablemente y hoy en día se disponga de 70 metales y miles de aleaciones, donde todas estas metales y aleaciones, básicamente su contribución ha sido para el progreso y la calidad de la vida de la humanidad. Aquí tenemos entonces la tabla periódica, la conocemos, está perfectamente organizada en grupos, periodos, grupos, lo que corresponden a las líneas verticales, que hay 18, periodos, las líneas horizontales, que hay 7. Pero aquí lo que quiero mostrar con la imagen es la historia de la tabla periódica. Y con ello saber que en la tabla periódica pues nosotros tenemos metales, no metales, tenemos gases, tenemos halógenos. Entonces vemos cómo de izquierda a derecha vamos viendo el orden cronológico en que se va haciendo la constitución de lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Entonces, vemos que hay una historia de inicio antes de 1800, la primera parte de la tabla, la segunda entre 1800 y 1850, la tercera casi ya llegando a 1900, la cuarta cada 50 años, es decir, de 1900 a 1950, la penúltima de 1950 al 2000 y en el 2000 en adelante, pues lo que hoy en día hasta se conoce, ¿no? Que es el presente
y cuando digo el presente es esa tabla periódica constituida por 18 grupos y 7 periodos. En la medida entonces que la historia fue avanzando, conforme fueron apareciendo más grupos, más periodos, hasta hoy contar con los 18 grupos y 7 periodos. Para algo lo que se refiere a la historia, pues hablamos entonces de la época, aquellos del siglo de las luces, también hizo parte de la época de la revolución científica y la revolución industrial, hizo parte las clasificaciones de las tablas, de la tabla periódica en cuanto a los metales, los no metales. También tenemos inicios de los temas que vimos en la unidad número 2, con la teoría cuántica, la mecánica cuántica, configuración electrónica, para que lo relacionemos más fácil con lo que nos quieren decir, el descubrimiento de más elementos, con ellos de la bomba atómica, ya elementos con números atómicos de superiores a 98, es decir, que iban apareciendo más elementos químicos y con ello entonces completar la tabla periódica con los elementos que actualmente la constituyen. ¿Esto qué hace entonces? Que evidentemente el tema de los metales y la metalurgia pues ha tenido un significado relevante, ¿cierto? Que esto de la obtención, la transformación y la aplicación de los metales ha significado para la humanidad eh, una gran historia, unos antecedentes de gran relevancia para ese entonces y que aún hoy en día, cuando tenemos tantos avances de tipo tecnológico y científico, aquellas bases de esa época pues fueron significativos y no se les puede desconocer la importancia para lo que significan hoy en día. Se dice que posiblemente los dos metales que primero utilizó el hombre fue el oro y el cobre, y el uso de estos dos metales, el oro y el cobre, se limitaba en aquella época a objetos decorativos. De esta forma, entonces, en estado nativo no permitían sobre todo su blandura usos más prácticos. ¿Por qué? Porque era como muy limitada la opción de utilización que se le tenía en aquella época. Entonces, su valor ornamental se basaba en la inalterabilidad frente al fuego y los agentes atmosféricos. El cobre ya se vino a utilizar en el año 4000 antes de Cristo. Probablemente de forma casual se comprobó que el martilleo, el golpe al oro y del cobre mejoraba las propiedades de esto, particularmente cuando hablamos de la dureza. Y asimismo, el primer hierro que utilizó la humanidad fue casi, se dice que en el origen meteorítico, la aleación entre el hierro y el níquel, y también de forma casual se comprobaría que su calentamiento permitía todas las características de doblar, forjar y así a significar un avance como lo fue en la creación de las flechas y herramientas, objetos muy utilizados en aquella época, ¿no? Entonces, realmente una verdadera revolución tecnológica que abrió una época de cultura humana. Comenzamos o se empiezan a dar muchos descubrimientos tan significante como que al calentar estos metales con ciertas condiciones se podía obtener un nuevo metal. Para ellos, pues esto era una forma asombrosa de posibilidades del forjar, del moldear, de la dureza, y con ello los artistas pues tener esas características que le permitían tener unas creaciones mejoradas de lo que hacían en aquellas épocas. Entonces aquí sale una edad del bronce relevante, justo a eso de los 4000 años antes de Cristo. Y aquí es donde se empieza a dar entonces el comienzo, el inicio de la metalurgia. Para ello entonces producir cobre de menas oxidadas y bronce a partir de menas oxidadas de cobre y estaño era el inicio, lo que marcó el comienzo de la metalurgia. Entonces decimos en una ubicación por siglos que durante el siglo XVIII
El papel importante que hubo en aquella época de los naturalistas, de los analistas, como lo fue Darwin, Kuhn, Malaspina. Aquí se descubren 15 nuevos elementos, más como tenemos ejemplo de ellos, el platino, el cobalto, el zinc, el níquel, el bismuto, el molibdeno, circonio, el titanio, el berilio, el cromo. Con ello también nacen en el siglo XVIII la creación de las primeras escuelas de minas, avance de conocimientos químicos. Cabe destacar el papel de Lavoisier, de Dalton y el uso del carbón mineral y el coque. Para el siglo XIX avanzamos ya con más de 40 nuevos metales, el descubrimiento de la célula voltaico-volta y con ello la obtención de metales alcalinos y alcalinotérreos. Recordemos que de esos 18 grupos que tiene la tabla periódica que actualmente conocemos, el grupo 1 se llaman alcalinos y el grupo número 2 son alcalinotérreos. También por esta época entonces tuvimos la obtención del aluminio, la invención del espectroscopio y otras técnicas analíticas que lo que nos permiten es la identificación de menas y nuevos metales. Aquí tenemos entonces el descubrimiento de la tabla periódica que permite entonces predecir la existencia de nuevos elementos y más que nuevos elementos, tener mucha más información acerca de sus propiedades, avances en la tecnología del acero, comienzos de la electrometalurgia y la electrólisis y el descubrimiento a finales del siglo de los metales radiactivos. Con esto de los metales radiactivos, pues ejemplo de esto, premios Nobel, Pierre y Marie Curie, los esposos, cierto que ganaron premio Nobel precisamente debido a este tipo de metales radiactivos que a ella especialmente pues le costó la vida, pero su contribución fue espléndida en aquella época. Ya acá ahora a esto del siglo XX, entonces tenemos lo que fue el descubrimiento de los metales, de las tierras raras, entonces con ellos los lantánidos, los actínidos y los transuránidos, el descubrimiento de la fusión del uranio y la necesidad de nuevas técnicas de la metalurgia para poderlo obtener, avances tecnológicos con el motor de reacción, la electrónica o naves espaciales, avance en la ingeniería química que permitió operaciones metalúrgicas más selectivas y eficientes. O sea, todo esto, lo que significaba siglo con siglo, era un avance tecnológico, científico, avances para la humanidad. ¿Para qué? Para llegar a lo que hoy en día nosotros conocemos y es avances sorprendentes en la ingeniería y con ello en los controles de los procesos y ese avance de la ingeniería y los controles de procesos lo que nos permiten es hoy en día tener metales más puros y cuando decimos metales más puros es a partir de menas menos concentradas. Por ejemplo, por eso hice más pobres. Tengamos en cuenta que cuando recién empezaba las diapositivas decía que era obtener metales de menas concentradas, ¿cierto? Es decir, que hubiese una cantidad lo suficiente, considerable del metal para poder hacer su proceso de extracción. Pues hoy en día es tanto el avance, la revolución que hemos tenido en cuanto a conocimiento de tipo científico, que es entonces poder obtener metales más puros, más en su calidad, así sea a partir de menas pobres y complejas y a precios competitivos. ¿Pero por qué? Porque poseemos ya de un conocimiento, de un avance en ingeniería y en procesos que nos permiten arriesgarnos a hacerlos con unos altos rendimientos a partir de una poca, digamos así, materia prima disponible. Y con ello también la importancia de la metalurgia secundaria a partir de residuos, es decir, todo ya el tema de la ingeniería desde la parte ambiental, ¿no? Porque sabemos que, pues, de forma paralela aquí también con la metalurgia está el tema
de la sostenibilidad ambiental. Entonces, cuando miramos el tema de la metalurgia, también lo hacemos mucho como desde la historia. De hecho, pues lo empezamos así y ese es el recorrido que tiene un curso básico de metalurgia, como en este caso de la unidad 3 del curso, muy a forma de imágenes, ¿cierto? Que nos lleven a esa época, que nos permitan tener una visión de aquel entonces un poco más clara, y es con ese inicio, con esa dominancia en los inicios con el cobre, el bronce y el hierro, donde entonces estos metales, básicamente su evolución fue en la construcción de elementos, de herramientas. Hablamos en algún momento de decoración o no, en otros casos herramientas de protección. Entonces tenemos lo que fue la espada, los elementos decorativos como collares, eh, como una especie, digámoslo así, de navajas que fueran cortopunzantes. Toda esta revolución de aquella época artesanal, empírica, que se hacían con estos tipos de metales y de aleaciones. Entonces tenemos imágenes de lo que en ese momento y hasta hoy en día tenemos con el cobre, por ejemplo, con el bronce, con el estaño, con el hierro, la forma como fue avanzando. Igualmente, toda esta aplicación de la metalurgia, inicialmente pues no conocido como metalurgia, pero que hoy en día sabemos de su gran contribución. Y esto tiene un punto, es decir, cuando digo esto es el tema de la metalurgia, tiene un tema muy cerca o en un punto medio de lo que fue la historia versus lo que es hoy en día. Ya vamos a entrar a esa parte, pero entonces es recordar que en esos inicios, en aquella época, eh, la metalurgia como tal, que no se estaba considerado bajo este nombre, pues se trabajaba en frío. Ya básicamente todo era a modo de golpe o martilleo, y a través de ese golpe o martilleo es que se moldeaba, ¿verdad? La herramienta que se estaba construyendo. Veíamos ahorita que justo por el avance, pues se fueron dando cuenta de la capacidad y de ese cambio en las características físicas, perdón, que se daban cuando, por ejemplo, se sometía a un calentamiento. Es decir, más adelante fue el aprendizaje de aplicarle fuego, el calor necesario, básicamente para poder moldearlo y forjarlo. De esta forma, entonces, en lo empírico, en lo que cabía de conocimiento, pues se elaboraban los objetos a partir de metales por tres procesos, que era la fundición, que era calentar el metal. Hoy en día también sabemos que es así: calentar el metal hasta fundirlo, moldear, entonces depositarlo en un molde, en ese caso en una piedra, para que tomara la forma que se deseaba. Después se desmoldeaba, y después de ese desmolde, pues estaba la tercera parte que era, o el tercer proceso, que era pulir, que ya era para la finalización del elemento metálico, de la herramienta en concreto que se necesitaba. Sin embargo, dentro de esa historia que hoy en día nos toca, y se habla mucho al respecto, y con que se hable y sea discutido, pues genera una serie de opiniones, eh, muchas de ellas encontradas, quienes que comparten, no comparten, pero la realidad es que esto existe, ya cada quien como lo quiera interpretar o dar la opinión. Son los megalitos. Los megalitos, esta palabra deriva de la palabra mega, que significa grande, y lito, que
es piedra, entonces megalitos, megapiedra, por lo que literalmente podemos traducirlo entonces como la construcción de grandes piedras. Sin embargo, esto de las opiniones encontradas es la pregunta que siempre surge: ¿cómo hace miles de años, con el conocimiento, la tecnología, la disponibilidad de recursos que se obtenía en ese entonces, lograron la construcción de megalitos, de estas grandes piedras? ¿Cómo lograron esos procesos de cortar, transportar y finalmente tener la construcción que se conocen, que existen hoy en día? Son sitios turísticos de los cuales muchas personas han tenido la oportunidad de conocer y entonces encontrarse con estas maravillas, pero es una maravilla donde dice, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron en aquella época? Entonces, por ejemplo, de las opiniones es: eso ya existía, eso nadie lo hizo, eso fue un meteorito que cayó, se organizó así. Entonces, dentro de esas respuestas, entonces tenemos que pueblos, que estas construcciones, estas piedras grandes, entonces fueron producto de, por ejemplo, pueblos que en aquella época contaban con gran desarrollo artesano y agrícola y por tanto, pues con grandes ingresos lo pudieron hacer. En aquella época la existencia de familias poderosas con muchos recursos que patrocinaron aquellas obras, el deseo de perdurar en el futuro, la importancia de la muerte en su cultura, la mano de obra abundante y barata. Dentro de estas opciones pueden haber muchas más. También es preguntarnos por qué pusieron tanto empeño en este tipo de construcciones. Y cuando hablamos del empeño, es años de trabajo y miles de personas trabajando hacia una misma causa. Y es esto: los megalitos, uno de los megalitos más conocidos con más relevancia, ¿ya? Básicamente son estos tres que vemos aquí, donde ya tengo pues imágenes un poco más amplias de ellos. Entonces, es la construcción, el primero, el que estoy señalando, la construcción más sencilla, es una piedra simplemente grande, clavada verticalmente en el suelo, y se dice que servía de tumba de carácter colectivo. Otra es también conocida como básica, pero ahí es donde entramos, y básica para aquella época, cómo lo hicieron. Ya es una piedra horizontal que está sobre dos piedras verticales, eh, y que servían ya en su construcción como tal como tumbas también de carácter colectivo. Y este último, este que tengo aquí, que dice Cromlech, que es esta imagen que estoy señalando, pues ya es conocido como un monumento megalítico formado por varias piedras o bloques de piedras solo verticales, con esta forma como de circunferencia que tiene, ya organizadas así de esta forma circular, que es esta acá que estoy señalando. Esta forma circular, dentro de las hipótesis que dan respuesta a la creación de este tipo de monumento, es que se creía que era un santuario y que ese santuario tenía alguna relación con un culto agrario o solar. Sin embargo, pues todo esto es historia, no tenemos la respuesta concluyente, digámoslo así, porque todas se respetan, pero esta unidad 3 de la metalurgia, vemos que en su desarrollo, en sus actividades, por ejemplo, la primera es de esto que estamos haciendo el día de hoy, y es un recorrido, es ir un poco más allá
conocer, y cuando conocer es todos, porque eh, siempre habrá algo que aprender, ¿cierto? Pero a veces sabemos que por la complejidad de los temas y del tiempo, pues darnos para tener X o Y disponibilidad para un poco más no nos es posible, pero cuando justo empezó esta unidad número 3 y que sabíamos que de forma paralela estaba el desarrollo del componente práctico, se creó desde la dirección del curso que la unidad 3 fuera de metales y metalurgia para que ustedes pudieran tener estos espacios de cuando ya no hay tiempo, cuando ya las actividades van bajando porque se viene ya la terminación del curso, tener una unidad amena donde hiciéramos estos círculos de interacción denominados CIPAS, donde siempre hubiese algo pendiente, algo más por saber, por aprender. Y esto de los metales y la metalurgia es desde los inicios de la historia hasta hoy en día y tendrá tanto de largo como de ancho porque pues este mundo todos los días avanza a pasos agigantados y ni siquiera nosotros somos conscientes de todo lo que podemos lograr y incluso nosotros ni saber esto en qué parará porque pues es un cierto que es una verdad que pues no nos va a tocar, ¿no? No somos inmortales. Entonces, esta era la idea de la reunión del día de hoy, tener este espacio un poco más ameno, eh, decirles que aprovechen ya esta semana para terminar el último trabajo de la unidad número 3, prepararse lo mejor posible para la última actividad por esos 125 puntos. Voy a preparar un material, como les había dicho al principio, de repaso de todas las unidades para que también recordemos, nos preparemos todos y bueno, finalmente esto resulte para ustedes en más que la aprobación del curso, que estoy segura que lo van a lograr, es unos muy buenos resultados, un muy buen promedio, un muy buen rendimiento académico, que es a veces la meta que tenemos, ¿no? No solamente aprobar, sino salir, pero ir por la puerta grande. Y de esto se trata desde lo que nosotros como tutores, específicamente de este curso de estructura molecular, queremos hacer. De todas maneras, les agradezco su participación el día de hoy, que terminen de tener un feliz fin de semana y nos estaremos entonces hablando. La asistencia yo la tomo del Zoom, de aquí mismo me toma la asistencia, entonces, bueno, ahí te respondo. Y que tengan un feliz resto de día. Gracias por su participación, muchachos.